Para cuidar la energía de todas y todos. Cuidemos nuestros recursos. Cuidemos nuestro país. Argentina Presidencia. Llegó MGN Salud, medicina privada. MGN Salud es más servicios, más beneficios y excelente atención. Envía un WhatsApp ahora al 11 40 46 27 27 y asesórate para aprovechar tus aportes. MGN Salud tiene planes médicos para todas las edades. Envía ya un WhatsApp al 11 40 46 27 27. Con MGN Salud todo es más fácil. MGN Salud siempre cerca. Superintendencia de Servicios de Salud, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583, RENEM, número 117924. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite AM690, K24 en radio, una radio como a vos te gusta. Ya comienza No Vinimos de Paseo, con la participación de Adrián Genovese, Fabio Fáez, Ezequiel Genovese, Claudio López y Sergio Genovese. Según me dijeron en la costa colombiana, un hombre viejo, pobre, pescador negro, pudo subir al alto cielo. Y desde el alto cielo vio la tierra. Y a la vuelta contó y dijo que los humanitos somos un mar de fuegos, que hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Ningún fuego es igual a otro fuego. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros fuegos arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlo sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Néstor Kirchner fue uno de esos fuegos, y será difícil apagarlo. Buenas noches, programa 17 de No Vinimos de Paseo. Piojo, buenas noches, hoy es 27 de octubre, ¿qué significa esta apertura? Buenas noches, compañeros, buenas noches, oyentes. Bueno, esta apertura es un homenaje que hacemos todo el equipo que No Vinimos de Paseo a Néstor Kirchner, al cumplirse un año hoy un año más de su fallecimiento, y queríamos aprovechar esta oportunidad para decir algo a los oyentes que tal vez no lo contamos nunca, que es el origen tanto del nombre del programa como de la cortina esa que se escucha siempre, o más bien, mejor dicho, no cortina, el temita de apertura que pasamos todos los jueves, ¿no? La presentación del programa. Sí. La presentación del programa, la apertura. Empezamos con el tema del título. Y ustedes saben que, bueno, cuando decidimos volver a hacer radio, nos reuníamos por WhatsApp, por como sea, para hacer las reuniones de producción, sobre todo porque yo no estoy ahí en Buenos Aires como el resto de los muchachos, entonces la conversación, la única manera era así. Y una de las cosas era ponerle un nombre al programa. Y empezamos a barajar distintos nombres que después los votábamos y decíamos, bueno, de los más votados vamos a volver a votar, pero empiezan a aparecer los problemas. Los nombres ya están registrados, existen programas con ese nombre. Bueno, buscando, un día aparece una frase que yo les voy a hacer escuchar un pedacito nomás. Escuchen con atención. No vinimos de paseo, vinimos a gobernar y vinimos a ponernos frente al pueblo argentino. Y si hay que vivir momentos de tensión, y si hay que vivir momentos difíciles por defender la dignidad de la patria, por defender la inclusión social y por defender la reconstrucción de la Argentina, viviremos con este gobierno al frente todas esas tensiones que sean necesarias para que nuestro país pueda salir adelante. Bueno, la frase empieza con no vinimos de paseo, es unas palabras del presidente en ese entonces, Kirchner, en la localidad de Chimbas, provincia de San Juan, el 30 de abril de 2004. Y bueno, nos gustó, no vinimos de paseo, y lo adoptamos como nombre del programa. Y después, bueno, nosotros no veníamos a gobernar justamente, entonces
la frase que le sigue es hacemos radio, que es lo que estamos haciendo en este momento con los compañeros. No vinimos de paseo, vinimos a hacer radio. Hacer radio. Hoy, y la música, de octubre, la música de la apertura, esa que decíamos recién, que Fabio decía, apertura, el tema, que es poco conocido, casi no conocido, que se llama Nestorcido. Esto nace así. También lo elegimos buscando temas. Un día uno de los muchachos, creo que fue Adrián, que lo encontró por ahí en Instagram y lo escuchamos y nos gustó. Brevemente, hay un libro de Gabriel Palo Pandolfo que se llama Néstor, el presidente militante. Lo tomó el director de teatro Enrique Frederman y la llevó al teatro, esto como una obra unipersonal protagonizada por el actor Sánchez, se llama de apellido, Néstor Sánchez. Y bueno, ¿por qué Nestorcido? La obra tiene un tema, dos temas. Uno de ellos es este tema que es de León Gieco. Si Julio, ¿lo podés poner de fondo bajito? Está, por ahí no lo escucho. Está, no, a mí no me llega. Sí, bueno, sí. Perdón. Dice el director de la obra, Néstor, dice: tenía la mirada torcida, la nariz torcida hacia arriba y también una forma torcida de pronunciar. Esto es lo físico, ¿no? Y lo que llevó a la práctica en su gobierno también fue torcido en relación a que era poco lo que podían esperar en ese momento, que era justo después del 2001, con el que se vayan todos, y esperar de un peronista casi desconocido, que no había mucha esperanza, y sin embargo él torció el destino, hizo cosas que no estaban establecidas. Y la canción, ¿por qué está en ritmo de cumbia? Porque dice que a Néstor le gustaban los guaguancó, que es un grupo musical de cumbia muy conocido, antiguo, ¿no? Bueno, eso era lo que queríamos contarle para que supieran los oyentes de dónde salió el nombre del programa, la música. Bueno, con esta infidencia de la interna de No Vinimos de Paseo, arrancamos este programa 17, una semana con muchas noticias que ahora vamos a ir desarrollando punto a punto. Hay 7 u 8 cuestiones de las que vamos a hablar y nada, saludamos. Adrián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué hay? ¿Qué tenemos para hoy? ¿Qué vamos? Hoy, bueno, mucho debate aparte. Mucho debate y bueno, tenemos un libro para presentar el de Eve Bonafini, Caminos de la Vida, y bueno, efemérides como siempre. Y déjeme decir una cosita que nos llamaron los amigos de la agrupación Leo Padilla, y para decir que en el Club Sol de Mayo va a haber una capacitación de RCP y primeros auxilios el martes 1 de noviembre a las 18 horas en Oliden 1935 o 1835. Resucitación cardiopulmonar. Realmente asistiendo un par de horas ahí se puede llegar en algún momento a tener la posibilidad de salvar una vida. No es un hecho para nada menor, lo conozco el tema, tengo un hijo anestesiólogo y que le pone todo el tiempo énfasis a que hay que participar de estos cursos, hay que interiorizarse, hay que saber, porque a cualquiera nos puede tocar en cualquier momento poder salvar una vida. Hace relativamente poco todos habremos visto en la tele como un arquero en España salió corriendo, a un arquero argentino en un partido del Barcelona contra el Betis, salió corriendo disparado del banco hasta el banco de suplente a tomar los desfibriladores y tirarlo a la tribuna, y con ese hecho simple salvaron la vida de una persona que estaba mirando un partido. Eso nos puede tocar a cualquiera en la calle en cualquier momento, y la proliferación de los resucitadores, de los desfibriladores que hay en muchos lugares, en la ciudad, en todos lados, puede ayudar a salvar vidas. Sergio, ¿cómo le va? Hola, buenas noches compañeros, buenas noches oyentes. Hoy vamos a charlar un poco sobre lo difícil que es convivir con las noticias falsas. Esa es la idea. Las fake news. Las fake news, la posverdad. Podemos charlar profundamente ahora en un rato de eso. Ezequiel.
Buenas noches. Buenas noches. Bueno, a mí me quedó pendiente la columna del programa anterior. Vamos a trabajarla. Se llama Patria sí, Patria sí, Colonia no. Me puse a leer lo que tenía acá, era columna. Y esto de justo de lo que me quedé también pensando, lo de las fake news. Hoy terminé un libro de Bourdieu, otro de Bourdieu que veníamos analizando, que por ahí es para tocarlo. Ya hablando de lo difícil que era la verdad en los medios de comunicación en 1995. Ya lo venían tocando desde la década del 80. Pero en el 95, y estaba planeando en ese entonces juntar a muchos intelectuales y hacer una agrupación de intelectuales para trabajar juntos combatiendo a las multinacionales, diciendo si somos, por más que tengamos algunos pensamientos distintos, todos buscamos la verdad, hagamos agrupaciones de intelectuales enfrentando a los multimedios, haciendo una voz distinta, una voz alternativa. Un medio de comunicación alternativo diciendo la verdad para que le llegue a la gente y no le llegue. Pero ya se estaba abriendo la brecha entre los 80 y el 95. Ya la brecha de... No es algo nuevo la fake news. Quizás sí, el título es fake news. Pero el título es nuevo, el volumen de las fake news también es nuevo, novedoso. Yo creo que las fake news vienen de épocas inmemoriales. Seguro, las redes multiplican. Las redes lo multiplican, pero los griegos y los romanos usaron las fake news. La famosa fake news más histórica fue la de Orson Welles en radio, cuando hace un radioteatro sobre Marte. La invasión, la gente se empezó a asociar pensando que Marte estaba invadiendo. Sí. Ya Orson Welles en el 30 por radio empezó con eso. Y era una obra de teatro que estaba haciendo. Era una obra de teatro, era una ficción. Presentada como una no ficción, pero en definitiva era una ficción. Ahora estamos hablando de otras cosas. El libro era La Guerra de los Mundos, de Wells también. Programa 17, al Piojo ya lo presentamos, faltan 24 días para el Mundial, estamos bastante en clima, yo creo que va a estar bueno cuando empiece. Este año hay muchas expectativas, por lo menos hay más que en el Mundial pasado en Rusia, así que falta poco, ya lo tenemos encima, parece que fuera ayer. A mí personalmente me parece que es más cerca el Mundial de Brasil que el de Rusia, no sé por qué, pero me da esa impresión, es el que tengo más presente, mucho más presente que... El de Rusia creo que lo salteamos todo, ¿no? Está bien, pero viste, ya viene otro mundial, sí, ya viene otro mundial. Quizá la vida se acelere, quizá el tiempo sea... ¿Se termina el año cuando empieza el mundial? No, ¿por qué? No sé, sí, bueno, esa puede ser, sí, es una pregunta que nos podemos hacer. En términos de, ¿se termina el año en cuestiones sociales, te referís? Sí, bueno, sí, como que no importa otra cosa, ¿no? Lo dudo. No sé. Lo dejo con puntos. Tenemos acá en la costa tenemos esa disyuntiva de que qué va a pasar, si va a venir gente. Realmente viene gente en diciembre antes, pero con el tema del mundial aparentemente parece ser que hay mucha gente que prefiere verlo en su casa. Y sí, sobre todo que creo que hay 2 partidos de Argentina, que uno asegurado un sábado y después en el otro sábado, si pasa, cae también en fin de semana los partidos de Argentina. 2 de los 4, si se clasifica, ¿no? Quedan en fin de semana, así que ahí va a haber un condicionamiento. Bueno, 11 21 02 4742, no vinimos de paseo en las redes, tanto en Facebook como en Instagram. Y arrancamos, ponemos un separador, un temita musical, nos acomodamos en la mesa y arrancamos formalmente con No vinimos de paseo. No vinimos de paseo, hacemos radio. Al haber comprado sus derechos, bronca cuando se hacen moralistas,
y entran a correr a los artistas. Bronca cuando plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía, bronca que se puede recitar. Para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular, para el que maneja los violines de la marioneta universal, para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor, con las espadas nos domina y con el de bastos entrará y la marcha. No puedo ver tanta mentira organizada sin responder con voz ronca, mi bronca, mi bronca. Bronca porque matan con descaro, pero nunca nada queda claro. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el gobernante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza, si no se encarcela la esperanza. Una versión de La Marcha de la Bronca y de la Fe. ¿De quién es, Ezequiel? Esta versión es de Los Tequis. La canción de Pedro y Pablo. Que justo estábamos hablando fuera del aire, que en el programa anterior, en Kilómetro Cero, entrevistamos a Jorge Durriet. Ahí está. El otro día tuve la oportunidad de verlos en el programa de televisión de Boyolmi y Tete Custaró. Tete Custaró, y están impecables y mantienen la voz y nada, unos buenos recuerdos trae esta canción. Una época en la que también había posverdad y que gran parte de la gente se comió la posverdad de aquella época, ¿no? En la que Pedro y Pablo decían bien claro, prefiero a un cofer de seccional, dice. Bueno, una cosa, perdón, que me sorprendió, que ahora hablas de la época, hay una nota que le hicieron hace poco a Andy Kurnesov. Sí. Yo no sabía, el padre, que es sexólogo, en esa época, ya en los 80, empezó a escribir en una revista, no me acuerdo de una revista, sobre sexología. Y lo censuraron, lo levantaron y se tuvo que ir exiliado. Se tuvieron que exiliar en Brasil, sí. Eso lo contó mucho a Andy Kurnesov, la época que yo escuchaba a Andy Pero Kurnesov. por hablar ni siquiera de política, sino de sexología, se tuvo que exiliar. Sí. Una locura. Sí, bueno, era una de las una de las tantas locuras. Bueno, hacemos un salteadito. Un salteadito, sí, señor. Camioneros cerró la paritaria. 107% el anualizado, aunque cerraron para hacer el corte antes, en mayo, de 85, pero llevándolo a la anualización, cerraron en 107%, bastante por arriba de la inflación, así que algún tipo de polémica con eso, como algunos gremios tienen una fuerza mucho más firme que otros para cerrar paritarias más convenientes. Bueno, mérito por un lado de camioneros, ¿no? Se prorrogó la ley de asignaciones específicas para la cultura, una ley que salió hoy, positiva, ¿no? Sergio, por 50 años, sí. 50 años, lo ideal hubiera sido que no tenga un corte, porque vamos a hacer un poquito de historia sobre el porqué de esta ley. La ley anterior que tenía determinaba una determinada cantidad sobre algunos impuestos específicamente para promover cuestiones como el cine, bibliotecas populares, la música y el teatro. Entonces, asignación, un 0,0 no sé cuánto % de los teléfonos iban para tal cosa. Bueno, eso el gobierno de Macri, por una especie de decreto, de alguna manera, quedó prácticamente en la nada, ya por entre el año 15 y el 19, ¿se acuerdan cuando fue una marcha en el Instituto del Cine, la destitución de Puenzo, fue por todo esto? Bueno, hoy el Congreso, la Cámara de Senadores finalmente, aprobó la ley para
que eso se prorrogue y que vuelva como corresponde por presupuesto la asignación para las promociones culturales. Una tradición argentina, en Sudamérica siempre fue líder en eso, así que bueno, es una buena noticia. Sí, el padrino de nuestro programa, Raúl Rizzo, estaba muy contento por este tema. Él había estado en una marcha la semana pasada junto a otros actores, directores, y bueno, hoy lo aprobó el Senado y estaba muy contento. Por otro lado, les comento que está viajando el lunes a Madrid a presentar su obra durante 3 semanas, La Tentación. Bien. Por el tema relacionada a la vida de Dorrego, a la vida política de Dorrego. Bueno, nos alegramos y un saludo para el padrino de No Vinimos de Paseo. Sí. 2 cuestiones bastante complejas. Uno tiene que ver con el diputado nacional Milman, y con una cosa un hecho bastante inquietante que tiene que ver con que hubo testigos que declararon que él sabía del atentado a Cristina, y está toda la cuestión muy enmarañada porque el diputado Milman forma parte de la Comisión Bicameral de Inteligencia. O sea que la información que podía llegar a tener él no era una información sobre los diarios o intuitiva o lo que fuere, sino que estaba en una situación de privilegio. Entonces ahí es donde se empieza a embarrar un poco la cancha. Es muy interesante la nota de Tuni Coleman hoy en página 12 al respecto. Y la justicia sigue mirando para otro lado, haciendo la larga, ¿no? La justicia, en realidad, cuánto de todo esto se puede achacar a la jueza Capuzzetti y los fiscales. Hay, de alguna manera, una decisión del Poder Judicial en conjunto, de la Cámara de la Corte Suprema. La verdad que no tengo muy claro quién debería haber autorizado o quién debería haber hecho que el juzgado de la jueza Capuzzetti justamente tenga más recursos para poder seguir con más tiempo y con más personas este caso. Entonces no le ampliaron, no le quitaron, digamos, otras causas de encima, no hicieron que se agrande el juzgado y es no sé si la palabra es excusa, pero es la manera por qué esta causa parece como muy lenta. El ejemplo de que es lenta, perdón, no sé si me hace decir eso, es que esto que estamos diciendo ahora de las personas que declararon haber escuchado al diputado Milman diciendo que él sabía del atentado, que iba a haber un atentado falso contra Cristina Kirchner, fue hace un mes y se supo ahora. O sea, ¿por qué? Por la demora y por cómo está funcionando toda la causa. Causalidades. La verdad es que no lo sabemos. Lo mismo que hace ya, ¿cuánto? 2 meses del atentado a Cristina. Fue el primero de septiembre. Casi 2 meses, y todavía no hay una cuestión clara tampoco de qué pasa con el financiamiento del Revolución Federal, que es el partido político que aparentemente está detrás de algunas de las cosas siempre hablamos en condicional, ¿no?, del atentado contra Cristina. No, el comentario que te quería hacer es que dicen que Milman estaba reunido en ese momento en Casablanca, que es un restaurante cercano al Congreso, y con 2 mujeres que primero declararon que no habían estado en ese lugar, que nunca van a Casablanca, que seguro que el 30 de agosto no habían estado, y la jueza las volvió a citar con un video donde está claramente... Estaban filmadas, que después aceptaron que estaban. Se habían olvidado. Con lo cual, es muy difícil comprobar esto, pero aparentemente la querella está enojada un poco con la jueza por el hecho de que encontró alguna razón para no secuestrar los celulares ni de estas señoras que mintieron claramente, aunque es difícil comprobarlo. Eran porque 2 se que habían ido con el diputado. Con Milman y el diputado Milman. Entonces, creo que la querella y los abogados que las representan estaban cada vez más enojados con la jueza. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona. En algún momento vamos a tener a
a nuestra asesora en temas judiciales, a ver cómo está la causa. Mientras tanto, de vuelta, muy interesante las notas de Tuni Coleman. Es la única manera de leer algo interesante sobre el tema, porque parece que todos los otros medios lo tienen muy corrido a un costadito, ¿no? No lo siguen. Bueno, cuando hagamos el programa de la semana que viene, ya va a haber un nuevo presidente en Brasil. Sí, señor. Hablamos el domingo mucho del tema. El domingo, una campaña electoral que de alguna manera se ensució y que cayó a niveles muy bajos. En lo que es la campaña para la segunda vuelta prácticamente no se habla de propuestas, son agresiones. Yo creo que es la única manera que pudo encontrar Lula de contrarrestar un poco lo que venía del otro lado. Está relacionado con esto que decimos de la posverdad, a ver cuántos de los evangelistas van a votar a Lula, cuántos no. El tema que va a ser una elección se me ocurre muy, muy, muy pareja, muy complicada. Si Lula gana por muy, muy poca diferencia, va a haber algún tipo de conflicto. Esto lo dicen todos los especialistas en política internacional, que va a ser una elección no tan compleja si Lula saca unos 7, 8 puntos de diferencia, pero sí va a ser bastante complejo el futuro de lo que viene en Brasil en los próximos días, si la elección es muy pareja y sobre todo si Lula tiene una diferencia poco. Seguramente va a ganar, pero el tema es por cuánto, ¿no? Eso me parece a mí que tiene que ver con todo el ordenamiento nuevo mundial. ¿No, Piojo? ¿Qué opinas? Sí, aparte, ponele que gane, aunque sea hoy estaban hablando de 54 a favor de Lula, ¿no? Pues serían 8 puntos la diferencia. 8 puntos, sí. Que dice que se está achicando, pero igualmente ya, porque la segunda vuelta define el presidente, pero toda la elección que ya se hizo, hay estados donde ganó Bolsonaro y que por supuesto la Cámara, no sé cómo es el sistema en Brasil, si es de diputados, senadores como acá, pero la parte legislativa la va a tener en contra. No, porque la parte legislativa, que sí como acá en Argentina, queda definido con la primera vuelta, ¿no? Claro, por eso. O sea, ya está condicionado. Sea lo que sea, yo creo que se vienen épocas nuevas en todos estos países, nuestros países, nuestra región, creo que también en el mundo. Yo creo que va a haber que tomar conciencia y ser realistas en el sentido de que creo que la cuestión democrática, al estar todo tan empatado, o sea, me parece que las sociedades están absolutamente divididas, casi 50 y 50, entre una forma más progresista y una forma más conservadora, como siempre, pero me parece que este empate va a hacer que todos tomamos las cosas con otra lógica de las que la tomamos hasta hace relativamente poco. No sé, es una intuición, son preguntas, como decíamos en el programa anterior, son muchas preguntas y que por ahí la elección de Brasil va a aclararla un poco. Si la diferencia para Lula es significativa, yo creo que va a ser bastante importante para que no se dé estos empates técnicos que me parece son una derrota para toda la fuerza progresista, ¿no? Por más que el gobierno formal esté en mano, el gobierno real o el poder real, siempre al estar parejo en votación, me parece que queda en manos de otro, ¿no? Creo que el ejemplo claro es este gobierno que tenemos hoy. No podemos compensar de alguna manera con lo democrático y con las fuerzas progresistas el poder real. Hablando de elecciones, hoy se cumplen 3 años de las elecciones que ganó Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Sí, es cierto. Claro, 27 fue el mismo aniversario, de Néstor. Otra de las noticias es que, a ver acá, si no lo perdí, que suena que va a haber una suma fija para fin de año, antes de fin de año, entre 20 y 40 mil pesos. Eso fue la noticia de hoy, que se estaba barajando, por lo menos Massa estaba consultando, hablando con el kirchnerismo más duro, con la Cámpora, con Cristina, sobre si era viable este aumento. Y no se definió todavía Alberto Fernández al respecto. Eso en la interna del gobierno, sobre si dar o no esos entre 20 y 40 mil pesos de aumento fijo.
Igual si vamos a esperar a que se defina Alberto. Hoy habló Guado de Pedro en el Destape y él cree que tiene que ir por ese lado, una suma fija y no por porcentaje, porque el porcentaje sigue agrandando la brecha de los que cobran más, decía Guado de Pedro, ¿no? Porque hay empleados que cobran muy bien y con paritarias. Dice que él no tenía nada contra las paritarias, pero en este momento hace falta achicar esa brecha para que los que tienen menos poder económico al mismo monto, el que gana menos le significa mucho más, lógicamente. Hicimos más o menos un punteadito de noticias y querés, Ezequiel, ir a lo tuyo, lo que había quedado pendiente de la semana pasada. Bueno, arrancamos. La columna se llama Patria sí, Colonia no. Vamos a trabajar sobre el libro Pensamiento Nacional de la colección para principiantes. Los autores de texto y diseño son Neri Otelo y Fabián Mezquita. El prólogo y la coordinación del libro está a cargo de Norberto Galazo. Un historiador que ya también sacamos en otros ciclos. Desarrollaremos el prólogo con un pequeño resumen para comprender sus principales ideas. Pienso que esta síntesis de los temas que venimos realizando en cada artículo, y por otro lado tengo la idea también de que vamos a trabajar con este libro en otros artículos. Bueno, en el mundo se forjaron grandes países soberanos, más aún imperiales, que han prevalecido sobre otros. A veces lo redujeron a colonias bajo la acción violenta de sus ejércitos. Otros fueron transformados en semicolonias, con bandera, himno, escarapela, instituciones y demás atributos formales de la soberanía, pero dominados en su economía y en sus políticas. Los países centrales se reservaron la acumulación de la riqueza industrial y dejaron para el resto el rol de proveedores de materias primas y mano de obra barata. A estos países coloniales o semicoloniales, primero les saquearon sus riquezas, luego volcaron sobre su mercado los excedentes de producción, al tiempo que los condenaban a la miseria y al atraso. Sus propios ejércitos eran los encargados de mantener la opresión y el saqueo de las colonias. El gendarme extranjero irritaba al nativo y provocaba en él un pensamiento y un sentimiento anticolonial, nacional, de liberación. Por eso resultaban comunes las insurrecciones. Cuando el esclavo se rebelaba, su patrón recurría a la violencia. Esto me recuerda un poco al libro de Fanon, con el prólogo de Sartre, Los condenados a la tierra, cuando de la historia de Argelia, siendo colonia francesa. En los países semicoloniales, esa función se ejercía por medio de la colonización mental, lo que nosotros venimos trabajando en los programas sobre el sentido común. La dominación era ejercida por una alianza entre el país central con las oligarquías del país explotado. El sustento ideológico de la dominación era hacerles creer a los dominados que sus desgracias no derivaban de la dominación, sino de su propia incapacidad. Al mismo tiempo, la potencia dominadora debía evitar el conocimiento de la verdadera realidad del vasallaje y el consecuente surgimiento de un pensamiento nacional que podía traducirse en intento de liberación. La estrategia del ocupante consistía en debilitar la identidad de los pueblos ocupados para evitar su natural tendencia a ser ellos mismos y que no dejaran de ser enclaves organizados al servicio del país dominador. En resumen, no desarrollar industrias para evitar competir con los dominadores. Producir solo materias primas pagando salarios bajos para abaratar los consumos de los países centrales. Entregar las riquezas naturales a precios ínfimos, etc. La escuela, los medios de comunicación, las designaciones de localidades, plazas y calles, las editoriales, los grandes maestros, convergen en un colonialismo mental que solo puede ser derrotado por el desarrollo de un pensamiento nacional. El pensamiento nacional no rechaza los aportes de la cultura provenientes del pasado o de otros países. No es xenófobo ni chauvinista. Trata de incorporar los progresos que el hombre realiza en cualquier lugar del planeta, pero lo subordina a nuestra propia realidad y necesidades. En esta cuestión, la Argentina ha derivado en la imposición de una historia mitrista, pro-británica, de una economía liberal,
antiindustrialista, de una literatura exótica o de ciencia ficción, ajena a nuestra problemática social, de costumbres y artes extranjerizantes, que colonizan mentalmente y resultan más peligrosas cuando el nativo se torna más culto, es decir, se acerca más a esa cultura antinacional predominante. Así dirá Jauretche, que la cuestión consiste, primero, en desaprender las malas enseñanzas para luego empezar a entender lo propio, el país y su pueblo. Esa frase está dentro del libro Pedagogía de la colonización de Jauretche. Hay, no me acuerdo el editorial, es una antología de varios resúmenes de todos sus libros, y está esa frase: desaprender las malas enseñanzas para luego empezar a entender lo propio, el país y su pueblo. Hasta acá fue el prólogo. Ahora, esto me hizo acordar a otro libro, que es Mi mensaje, de Eva Perón, de Evita, y vamos a citar un apartado que lo tituló Los que se entregan, y dice lo siguiente: pero más abominables aún que los imperialistas son los hombres de las oligarquías nacionales, que se entregan vendiendo y a veces regalando por monedas o sonrisas la felicidad de los pueblos. Yo los he conocido también de cerca. Frente a los imperialismos no sentí otra cosa que indignación y mi desprecio. Muchas veces los he oído disculparse ante mi agresividad irónica y mordaz. Mentira. Sí, 1000 veces mentira. Hay una sola cosa invencible en la tierra: la voluntad de los pueblos. No hay ningún pueblo de la tierra que no pueda ser justo, libre y soberano. No podemos hacer nada, es lo que dicen todos los gobiernos cobardes de las naciones sometidas. No lo dicen por convencimiento, sino por conveniencia. Ezequiel Genovese, en No vinimos de paseo. No vinimos de paseo, hacemos radio. Not if you can hear me. Is there anyone home? Somos el príncipe azul, nena chiquita eres tú. De que tendrás, de la... Volvemos con el cierre, Ezequiel, de lo que sí, había quedado. Que esto justo la semana pasada estaba relacionado con el 17 de octubre. Esta última frase, la de Evita, está también relacionado con lo que venía hablando sobre lo que era la interna del peronismo en ese momento y los traidores a Perón. Por eso la frase de los que dicen que no pueden hacerlo, no lo hacen por convencimiento, sino por conveniencia, sino que se terminan regalando a las fuerzas extranjeras. Más allá de hablar en ese momento de la oposición y de los imperialismos, como dice, el libro también marca muchísimo, Feynman también lo analiza bien en Peronismo 1, todos los que se acercaban al peronismo, se acercaban a Perón, todos allegados a Perón, que sabían que a larga iban a traicionarlo, no a Perón, sino a sus ideas sobre todo. Y justo veníamos hablando de Alberto en ese momento y cómo quedó el peronismo la semana pasada dividido por tantas fracciones, ¿no? Y bueno, creo que Evita a la larga venía sabiendo que se venía eso, que a la larga muchos de los que estaban alrededor de Perón o los que decían ser peronistas, a la larga iban a terminar como traicionando el movimiento. Ya se venía a venir que, por más que, como dice acá el texto, tienen sonrisitas y todo, sabía que iban a terminar traicionando el movimiento. Bueno, me pareció ayer justo la semana pasada para debatirlo, pero bueno, después en otras columnas lo retomaremos. Sí, siempre es un tema que vuelve. La historia se repite y se repite, como decía, como tragedia, ¿no?
Y va reciclándose, y ¿no? se va reciclando y es unida. Sobre todo cómo quedamos hoy en la actualidad con el gobierno. El peronismo y cómo estamos frente a la oposición, como veníamos también planteando en otros programas con vos, cómo venimos en las políticas exteriores. Cómo enfrentamos las políticas exteriores y cómo estamos enfrentando la política interna hoy en día. Y sí, creo que de ese conjunto surge lo que está en esa confluencia de las dos vertientes surge casi todo lo que está pasando, ¿no? No podemos ser indiferentes a eso. Yo creo que es un momento bisagra en muchos aspectos. Totalmente. Sergio, vos tenías algo pendiente. No, yo te traía el tema para debatirlo un poquito, aunque es un tema que lo repetimos y lo hablamos casi constantemente, pero lo difícil que es convivir con las noticias falsas, ¿no? Ayer estuvimos trabajando casualmente para tratar de encontrarle una respuesta a una noticia falsa que estaba relacionada al presupuesto para el Ministerio de la Mujer. Y lo hablamos un rato, estuvimos un buen rato hasta que encontramos la vuelta y nos dimos cuenta que realmente era una noticia un video que hablaba de miles de millones. Mal interpretado, pero falso. Y es muy enloquecedor porque eso se repite en decenas por día. Y uno los va viendo y en la mayoría va encontrando los argumentos para rebatirlo. Pero lo rebatimos y lo comentamos entre nosotros, entre los grupos que nos pueden estar escuchando, en alguien, digamos, entre nuestros oyentes ahora. Pero es tan poco relacionado a lo que esa noticia llega. Porque ellos tienen todo el poder mediático. Y tampoco la gente tiene la culpa de no darse cuenta. O sea, la gente lo ve y se indigna. Y de alguna manera tiene razón en indignarse. Porque ¿por qué va a pensar que es mentira si no lo busca? O sea, a ver, el punto es, Víctor Hugo dice trabajen de ciudadanos, pero no todo el mundo tiene el tiempo de trabajar de ciudadano. Entonces, realmente muy indignante. Hay que estar atento y tratar de alguna manera de instruir, aunque parezca una cuestión media soberbia, sí, ¿no? Cuando uno dice hay que instruir. Pero la verdad es que si uno se detiene y aunque sea una vez por día a una persona, trata de entrar, pero no con la cuestión confrontativa, de decir, no, mirá, vos cómo vas a opinar eso, si eso es mentira, sino que sutilmente, como un ejercicio casi humanístico, tratar de entrar con algún datito, con alguna cosa que haga reflexionar. Y ustedes saben que muchas veces a mí me pasa que encuentro como una respuesta media como de los chicos. Todos somos padres acá, se quiere padre reciente, por ahí todavía no tiene esa experiencia, porque su nena es chica, entonces todavía no tuvo la respuesta de que uno ve en la cara o en los ojos de los hijos cuando alguien dice algo que les va a quedar, aunque en ese momento no tengan la respuesta de decir, bueno, sí, me voy a acordar para siempre de esto que me dijiste. Y esa cuestión, cuando de alguna manera vos podés entrar en un individuo, hablando de cuestiones sociales, ya no personales con las que por ahí uno puede hablar con los hijos, pero hablando de cuestiones sociales, ves la expresión en la cara y dices, ¿qué me está diciendo? Yo creo que hay que encontrar esa manera de que a alguien, aunque sea a una persona, porque si a una persona le queda y todo lo multiplicamos por lo que podemos hacer ese ejercicio de decir, bueno, fíjate, mira, ¿por qué no te fijás en ¿por qué no lees en la Organización Mundial de la Salud, si hablamos de tema de salud? ¿Qué pasa con esto? Y ahí por ahí la expresión de la persona que está recibiendo ese bombardeo mediático tan terrible y tan voluminoso de la comunicación oficial, entre comillas, bueno, no es oficial, pero es la que más pesa, por ahí le cambia un poco la expresión de la cara. ¿Se entendió más o menos, Piojo, vos que estás allá, lo que quiero decir con esto? No, perfectamente, sí, porque eso, lo que hablaba Sergio, que ayer empezamos a tratar de desenmarañar, lástima que no podemos hacerle escuchar el audio de la noticia falsa, pero más o menos lo contamos. Es una cosa que se repite y vos
a mí me ha pasado, a todos ustedes le habrá pasado y a los que nos están escuchando también, desde que alguien viene y te dice, viste, qué sé yo, un día un vecino acá me dice, están las excavadoras escarbando, pero porque estaba la plata enterrada. ¿Se acuerdan de la época esa? Sí. Lo mostraban por televisión, las excavadoras. Pero la plata estaba. Y los cuadernos estaban, ¿viste? Y para esa persona eso es así, no tiene duda. Como decían ustedes, no podemos culparlo también de que cada uno interpreta o dentro de lo que puede y escucha y dice, bueno, esto lo toma como cierto. A veces los tipos el video que veíamos ayer, bueno, lástima, esto es radio, no vamos a poner a contar un video. Pero el tipo que hablaba parecía un tipo serio. Sí, era evidente, un periodista, entiendo, de La Nación. Pero bueno, el punto es el concepto, para no ir al foco del tema de ayer, porque ya te digo, no sé si coinciden, pero yo creo que decenas de casos como este diariamente se ven. Sí, por supuesto. Entonces es muy enloquecedor. Si a eso le sumás que cuando te encontrás con una entrevista de los opinadores independientes, entre comillas, dejan que los entrevistados digan cualquier cosa. Yo, por ejemplo, lo estaba escuchando el otro día a Prat Gay diciendo que este gobierno se robó el futuro de los argentinos. Entonces, ahí ya te llega un momento de indignación cuando pensás que fue el primer ministro del presidente que nos endeudó por 100.000 millones de dólares, que endeudó las provincias. Con bonos a 100 años. Bonos a 100 años, que llevó la pobreza de 29 a 40%, la inflación de 27 a 50%. El salario de los argentinos, que tenía un promedio de $500, pasó a 280. El desempleo de 5.9 a 10.6. El riesgo país, el famoso riesgo país que tanto nos nombran, lo llevó de 555 en 2015 a 2.300 en 2019. Y el periodista no le dice, señor Prat Gay, bandido Prat Gay. Pero le paga Prat Gay. ¿Por qué no? Y bueno, pero eso es lo difícil. Sí. Y eso es lo que te indigna por un momento y te decepciona por otro, porque no sabes cómo enfrentar eso. Es realmente bastante complicado. Pero bueno, para no hacerlo muy largo, no sé, Piojo, si tenés el audio de Gabriela Rivadeneira, que es una política ecuatoriana que Víctor Hugo le hizo un reportaje y yo saqué un poquito como para que levante un poco en el aspecto de decir, puede haber alguna esperanza. ¿Lo tenés ahí, Piojo? Bueno, vamos a escucharlo, a ver si es este. Gabriela Rivadeneira fue presidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador, directora del Instituto Ideal, donde se forman los nuevos liderazgos de América Latina. Está en Buenos Aires. ¿Qué has hecho, Gabriela, en estos días? Ay, Víctor Hugo, primero feliz de volverte a ver después de... Pone la piel de gallina escucharte, porque realmente... Ahora, ¿cómo se lo enfrenta esto? ¿Por qué? Porque uno dice... Rafael, Evo, Lula, Cristina, Néstor, Chávez, el Pepe, aquellos años de la patria grande, uno dice, bueno, difícilmente vuelvan con esa misma lógica, porque uno ve hoy en día referentes de centroizquierda, ¿no? Que sé yo, Boric, que yo, Alberto Fernández, dice, bueno, no es lo mismo. Parece que esos liderazgos hoy siguen teniendo un rol importante, sobre todo, ¿no? Como liderazgos regionales, porque parece que no se encuentra el camino sin esos liderazgos para enfrentar esto que estás contando. Y definitivamente, y ahí viene un debate que te lo quieren implementar de las supuestas terceras vías, que para mí es el engaño más fraudulento que podemos hacer dentro de nuestras propias filas, ¿no? Entonces, la ratificación de esos cuadros, ¿qué es lo que te permiten consolidar tendencias? Y no quiere decir que sean los únicos. Hay muchos cuadros políticos de hombres y mujeres que además se generaron y fortalecieron en la primera década del siglo XXI bajo esos gobiernos. Nunca nadie apostó en la región por mayor participación de mujeres, de pueblos y nacionalidades, de jóvenes. Rafael Correa tenía un gabinete donde la mitad de su gabinete, la media era 35 años, y pudimos implementar la paridad, la alternancia, y eso pasó en todos nuestros gobiernos. Sí, pero ahí dicen entonces, siguen siendo las sombras de los caciques. No, es la construcción y la comprensión de que hay figuras
que no son en sí mismo el nombre o el rostro, sino la representación de tendencias políticas necesarísimas para la disputa. Y esa disputa no se la puede dar en Brasil sin un Lula, no se la puede dar en Bolivia sin un Evo, no se la puede dar en una Argentina sin Cristina y no se la puede dar en un Ecuador sin Correa. Sí, algo criticable, cuestionable, debatible, pero fundamental e indispensable para el sostenimiento de tendencias políticas en la disputa, que ahora se vuelve más brutal, porque quiere decir que estamos ante una disputa contra el fascismo, que no es que sea suave, se está recomponiendo, se está fortaleciendo. Bolsonaro es una amenaza, Trump es una amenaza nuevamente desde los Estados Unidos para naturalizar prácticas políticas apegadas al fascismo, que empiezan por el terror de Estado, y la guerra judicial es un disciplinamiento desde el terror de Estado para que las fuerzas políticas sepan sus supuestos límites, y lo pongo entre comillas porque son los límites que te pone la burguesía nuevamente a través de un Estado liberal que ya es obsoleto para las democracias y las nuevas estéticas organizativas demostradas por los pueblos. Qué lindo escucharte siempre, qué belleza, qué lenguaje y cuánta pasión y cuánta fuerza y cuánto has padecido y has luchado en el mundo de la política. Me emociona mucho, Gabriela Rivadeneira, tenerte con nosotros. Bueno, ahí estaba el video. Ahí creo que es muy interesante. Levanta mucho. Hacía especial énfasis en que esta construcción es la necesaria para luchar contra el nuevo fascismo. El nuevo fascismo que lo podríamos poner con un eje, digamos, un poco arbitrario de Trump, Bolsonaro, Milei, toda esta onda que viene. Y saben que hoy 27, mirá qué paradoja, ¿no? 27 de octubre no solo es el aniversario de la muerte de Néstor, sino que es el día en que nació el fascismo. El fascismo, que es tan, una palabra ya, es un adjetivo ya calificativo, es un adjetivo que instaló una manera de representar un pensamiento, ¿no? Y nació un 27 de octubre de hace exactamente 100 años. Fue el día que Mussolini, que en ese momento era un líder político democrático, digamos, inicia la marcha sobre Roma en Italia. La marcha sobre Roma fue 3 días de caminata donde fue juntando gente con un discurso absolutamente mesiánico de que Italia iba a volver a los orígenes de lo que fue la Roma imperial. Bueno, un discurso. Con eso fue juntando gente, marchó sobre Roma y obligó al rey, que en ese momento era dictaba quién tenía que ser el primer ministro, nombraba al primer ministro, obligó de facto, por el volumen que tuvo esa marcha, que partió del Piamonte y llegó a Roma, obligó a que nombre a Benito Mussolini primer ministro de Italia. Eso empezó el 27 de octubre de 1922, hace exactamente hoy 100 años, y hoy se reformula el fascismo en todo el mundo. Yo creo que lo más importante del audio y de la presentación de Gabriela Rivadeneira es marcar lo fundamental que son estos liderazgos todavía en cada país. O sea, marca claramente la necesidad de esos liderazgos para consolidar tendencias. Y para poner blanco sobre negro lo que viene. Ellos lo saben. Usted, la nota era muy larga, por eso cortamos con el Piojo este cachito, pero explicaba por qué fue sentenciado Correa. Correa está sentenciado en una causa tuvo que estar exiliado. Claro, está exiliado. Estuvo en México mucho tiempo. Sí. Pero lo sentenciaron por influjo psíquico. Ese fue. ¿Influjo? Influjo psíquico. Eso significa como que era el presidente, es como que le llenaba la cabeza a sus ministros y a todo el gobierno, digamos, era como entre comillas, como el jefe de lo que asociación ilícita. Como que Perón tendría que ser colgado en la plaza, por eso. Ilícita, un poco brujería, mezcla con brujería. Bueno, ese es, aunque parezca mentira, pero bueno, a Lula lo pusieron preso por un departamento que se comprobó que no era el dueño. O sea, es realmente, es muy, muy, es enloquecedor. Creo que la palabra que utilizamos... ¿No es el ejercicio del poder real? Sí. Bueno, pero escuchando también este audio, da un poco
de ánimo. Sí, lo puse para eso, o sea, porque lo recortamos para eso. Mientras hablaba la diputada, uno se ponía a pensar quién eran esos cuadros acá, y ahora se están viendo claramente. Tanto Máximo como Guado, son cuadros que todavía tienen la referencia de Néstor y de Cristina, obviamente. Sí. Puede ser que sea una cosa muy alentadora. No, sí, no, es que sí. Y de otras fuerzas políticas también, como Santoro. Exacto. Así que bueno, señores, nos estamos quedando sin programa. Se nos vino el final abrupto. Bueno. Piojo, te saludamos. Sí, bueno. ¿Quedó algo? Sí, queda, pero lo podemos tranquilamente dejar para el próximo programa porque mañana va a estar la sentencia de este juicio de la noche del mimeógrafo. Bien. Que es un caso de secuestro y tortura. Queda agendado para la semana que viene. Bien. Señores, nos vamos. Terminó el programa 17 de No Vinimos de Paseo. Nos vemos el jueves que viene acá en AM690. Gracias, Julio, en la operación técnica. Gracias a AM690 y hasta el jueves. Hasta el jueves. Desde la ciudad de Buenos Aires transmite AM690, K24 Radio, una radio como a vos te gusta. Momento de noticias.